súper interesante. Entonces te diría eso. Y de hecho estaba pensando, cuando estaban hablando del tema de los géneros, que para mí también lo erótico tiene mucha carga como aforística, ¿no? Que creo que también es al final como ese fogonazo, ¿no? Esa imagen clara, precisa, que precisamente es clara y precisa por no ser nada clara y precisa, ¿no? Creo que eso es un poco el deseo. Entonces, creo que para mí va un poco por ahí. Obviamente el ritmo también siempre tiene su cosita, ¿no? Ahí, pero para mí lo que tiene más carga es la imagen. Y el hecho de que las imágenes imposibles, ¿no? Esas imágenes un poco terribles, ¿no? Eso es lo que más y es lo que más uso, creo yo. Al final, además creo que lo que yo hago sí que tiene bastante importancia. Eso creo que al final es un poco el centro de algo, ¿no? Ese irse también por las ramas, ¿no? Creo que es como algo muy, muy erótico. A mí esta sí que me parece una pregunta súper complicada porque además es indagar en, bueno, pues en lo que en el motor creativo y artístico de cada uno, ¿no? Porque seguramente pocas cosas hay tan íntimas y tan personales como el deseo, que es verdad que hay una construcción social y que, bueno, que al final socialmente se nos motive a que nos gusten ciertos tipos de cuerpo y bueno, y a asumir que una cosa, pues bueno, es erótica, otra pues es rechazable. Históricamente, pues los cuerpos, las identidades, personas per se por el hecho de, bueno, de tener una ideología puta, no sé. El caso es que el deseo seguramente sea no sé, como la mayor manifestación de lo que es la pasión humana, ¿no? Tú cuando deseas algo, cuando deseas a alguien, es pura, no sé, es pura fuerza. Algo, por eso precisamente es tan especial el erotismo y es algo pues tan valioso, ¿no? A mí el hecho de la naturaleza, ¿no? Que esto es lo típico, pero es que es cierto. O sea, follamos y nos gusta, o sea, y deseamos como lo hacen los animales también. Como posiblemente lo hicieran, no sé, de algún modo. No creo que sea algo que haya cambiado demasiado en lo que es animal, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, evidentemente la relación que puedes encontrar con la tierra, con la vida, ¿no? Pero igualmente, o sea, deseo y erotismo hay en todos los ámbitos de nuestra vida y es algo cotidiano y que nos define ya no solo como seres humanos, sino como animales. Entonces, el deseo está ahí latente y simplemente hace falta que alguien lo describa, ¿no? Yo como pertenezco a una generación tan diferente a la de ustedes, entonces para mí el deseo fue siempre como una especie de frustración, o sea, estábamos siempre sometidas a lo que la moral y la religión te iba dictando o nos iba dictando en aquella época. Y a mí, seguramente que a todas las niñas de nuestra generación, pues las que teníamos deseos, nos imaginábamos cosas y queríamos alcanzar las imágenes que estaban lo más cerca posible de nosotras mismas. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Mi madre tenía un libro de maternidad encima de su ropero y lo voy a leer. Me llamaban la atención, a mí me llamaban la atención porque todo lo que yo pensaba, decía, parecía que todo era pecado. Y entonces, mucho tiempo después, a pesar de que seguía siendo una niña, comprendí que para llegar al cielo, porque el cielo era lo más importante, todo lo que se hablaba era el cielo o el infierno, por supuesto. Entonces parecía que yo estaba en el lado de que iba a llegar al infierno, pero muy rápidamente, no sé por qué, y tenía mucho miedo. Pero yo empecé a comprender que para llegar al cielo no era necesario renunciar a los chicos, ni a esas cosas que me imaginaba. Hacia escondidas empecé a curiosear con mi vecino los libros de maternidad de mamá, unos libros que solo examinaban el sexo, la óptica de reproducción, no del placer, por supuesto. Esas cosas no existían cuando yo era pequeña. Y si existían estaban mucho más escondidas porque nunca las encontré. Entonces, y mira que lo buscaba, ¿eh?
Ese peligro de subir a cogerlos a escondidas se convirtió en el más excitante del deseo de la carne. Lo que más me gustaban eran las ilustraciones. Las ilustraciones de los hombres las miraba a solas, porque delante de Néstor, así se llamaba mi vecino, sentía tanta vergüenza. También descubrí el poder de las imágenes, las manifestaciones artísticas visuales de la Roma clásica. Eso ya como estaba estudiando, los dioses que engendraban vírgenes violadas, sacerdotisas, ofendidas y reyes y origen semidivino, criadas por vulgares meretrices. Descubrí que el sexo y la violencia era parte de los inicios de la vida de Roma. Fascinada, e incapaz de ofrecer resistencia, mi mirada se fijaba en los desnudos y mis dedos torpes repasaban llenas de turbios anhelos las orgías de Nerón y Mesalina. Para la generación de las abuelas de aquella época, la después de la Segunda República, sus vidas se regían por principios inflexibles sobre la moral y las buenas costumbres. La mujer como sujeto activo aparece muy raramente. El sexo fue en algunos casos algo que había que hacer, pero sin hablar de ello, en silencio con la luz apagada. No debe gozar, le decía el sacerdote y añadía, si no te vas a condenar. Era difícil porque las parejas generalmente estaban en plenitud de la vida y se amaban con locura, conseguían la misma emoción e intensidad amorosa o disfrutaban, pero todo giraba en torno al pecado. Otros sin saber por qué les llegaba a generar tristeza. Quizás porque descubrían que la obertura del amor no sonaba con la ternura que habían imaginado. ¿Cómo íbamos a saber que la vida no era un cuento de hadas, que el amor no era perfecto, que debíamos aprender que existe la imperfección? Y vaya si la aprendimos, a base de errores y aciertos, de abrazos, calor, pasión. Aprendimos a amar el amor. Aprendimos que pocas cosas pueden producirnos tanto placer, alegría, gozo y a la vez tanto dolor y frustración como el sexo y el amor. Lo dejo por aquí. Y sí quería decir que antes me hizo recordar Rubén Mettini, mi niño querido, que cuando yo empecé a escribir erotismo era muy jovencita. Y bueno, yo creo que todas las jóvenes, todas las niñas escribieron poesía, o sea, ¿qué niña no ha escrito poesía? Por Dios, ¿qué niño no ha Garagote? O sea, ha hecho pues un inicio de un poema, todo. Yo creo que no forma parte de nada especial. Y claro, en esos años en que la libido empieza a ponerse en marcha y todas estas historias, pues es normal que caminemos por ese camino. Bueno, el caso es que apareció ya un poco más tarde lo de los libritos estos rosas, que yo tengo toda la colección en mi casa. Sí, es una cosa que le tengo y tengo un cariño tremendo. Los libros de Tusquet, lo de la sonrisa vertical, la sonrisa vertical. Sí, esos libros me parecieron. Yo creo que más que nada porque fue una cosa como diferente. O sea, en mi casa no había libros de ese tipo, estaban otros libros, o sea, estaba Ana María Matute, estaban otras cosas, Los Miserables, mi padre adoraba a Víctor Hugo, o sea, eran otras historias. Pero claro, ya cuando aparecieron aquellos libros, pues eran casi libros medios escondidos, o sea que en casa, por supuesto que en la calle se respiraba de otra manera, pero mis padres, pues, tenían otra formación. Y me acuerdo cuando tú le dijiste que para mí fue como una cosa como una bomba. Una bomba. Sí. Y ya después, mucho mayor, ya casada, con hijos, le enseñé al señor León Barreto siendo amigo simplemente. Sí, siendo amigo. La verdad es que era un amigo tan especial que tenía que enseñarle mi narrativa erótica para que él viera lo que yo entendía de lo que él me estaba mostrando, de lo que él me estaba enseñando. Y él acabó aprendiendo mucho de ti al final. Sí, la verdad que fue... Y no voy a decir
que se quedó encantado, sino al revés, empezó a decirme,